No es mucho, en realidad es un menor. Pero lo que pasa es que en esta tercera fase lo que vamos a tocar es más de nicho. Es decir, que hay mucho más que decir, pero es mucho también testimonio de especialidad. O sea, lo que hay para ginecología, para obstetricia es bastante, pero es mucho a veces en especialidad. Sin embargo, hay una parte que compete sí al primer nivel de atención. Más que todo, eso es lo que uno necesita saber para poder, cuando ustedes puedan hacerlo, trabajar mejor esos temas. Como ustedes ya deben saber, porque han llevado años, ¿no? Ginecología es una parte que versa sobre la salud, aunque eso ahorita lo ven las obstetrices, y la patología del aparato reproductivo, ¿no? En obstetricia versa sobre el embarazo, tanto el embarazo normal como el embarazo patológico. Entonces, problemas del primer nivel de atención obstétricos no existen como tanto, hay pocos, pero sí la necesidad de evaluar el embarazo normal y la necesidad de evaluar el embarazo pasa por saber si uno está embarazado, ¿ya? Si el embarazo va a progresar o no, porque hay muchos embarazos que no van a progresar. El 50%, si más que más, de las concepciones, de las uniones entre el espermatozoide y el óvulo no progresan. ¿Ok? Y del porcentaje que progresa, 2/3 llegan a término. Por eso, y eso se pone mucho de manifiesto cuando se hace fecundación in vitro. Los más capos de la fecundación in vitro tienen una tasa de éxito del 35 o 40%, que es la tasa de la naturaleza, o sea, ya no le puedes pedir más. Por ende, primero, para nosotros es ver el tema de que el embarazo esté progresando y que el embarazo sea lo más normal posible. Y ante una eventualidad, pues, mandarlo a nivel correspondiente. Y en cuestión ginecológica, pues, no es tampoco raro, pero lo que más se mira en primera atención son hemorragias disfuncionales, ¿no? Obviamente que también van a haber por ahí algunos abortos, embarazos ectópicos y demás, ¿no? Pero ginecológicamente hemorragias disfuncionales. Otro tanto para los tumores, y están la mayor parte, e infecciones, que muchas veces las infecciones no tienen nada que ver con esto. Así que un pequeño repaso anatómico no nos viene mal. Los órganos genitales femeninos son externos e internos. La parte externa es la vulva, y para nosotros ahorita no merece mayor explicación. Tal vez solo hablar del tema de las glándulas de Bartolino, ¿no? Que están los labios mayores, que desembocan hacia la rima vesicular, hacia la parte interna, pero que se pueden inflamar, pero más que imagen eso es algo clínico, ¿no? Que se evalúa la inflamación y con una marsupialización generalmente eso pasa. Y los genitales internos, que son en primer lugar la vagina, acá, el útero, y la trompa y los ovarios, ¿no? Los órganos internos son exopélvicos menos ovarios. ¿Por qué? Vamos a buscar aquí eso. Cuando el peritoneo llega hacia la zona inferior, ¿no? El pelvis, va a hacer un repliegue. Ese repliegue va a tapizar parte de la vejiga, el útero por su parte anterior y el útero por su parte posterior, ¿no? Significa que esa hoja de peritoneo va a ser esto, y es lo que estamos viendo acá, ¿no? Y eso se conoce como ligamento ancho. A los costados del útero están las trompas y los ovarios. Entonces, los ovarios
físicamente, a pesar de tener una serosa, están adosados a la parte posterior del ligamento ancho, que en esencia se comportan como órganos abdominales. La función del ovario son dos, ¿no? Hormonal y generar gametos. En este caso, generar un óvulo. Este óvulo se abre hacia el abdomen. Y la trompa, que tiene una conexión con el abdomen, necesita esta fimbria, va a tomar ese óvulo y se lo va a llevar. Con suerte. Entonces tenemos el ovario ahí, ¿no? Obviamente la hoja anterior del ligamento se ha retirado porque aquí está el ligamento ancho. El ovario tiene su ligamento propio, su ligamento suspensorio, por eso solo entra una arteria que es la ovárica. Por la base del ligamento ancho entra otra arteria, mejor, que es la uterina, ¿no? La hipogástrica. La arteria uterina generalmente llega acá y se divide en la parte del cuerpo y demás, y en la parte cervical, ¿no? Generalmente hay otra arteria vaginal, ¿no? Que llega, da los 2 tercios inferiores de una rama y otra rama sube para anastomosarse. Y esta rama que viene por aquí en la uterina da las arterias rectas, las arterias espirales, etcétera, etcétera, y pasa por acá para dar una rama ovárica y una rama tubárica. La arteria ovárica, que viene por aquí, también da una rama tubárica. Entonces, tanto ovario como la trompa reciben la irrigación de los dos lados, en primer lugar. Y por la zona donde pasan, como ya dijimos en otros lados, cuando hablamos de intestino, esa zona se va a conocer como un meso. Entonces hay un mesovario y un mesosalpinx, ¿no? Como hemos visto el ovario está atrás, está unido al ligamento ancho por su meso, y de ahí hasta la trompa, eso se conoce como el mesosalpinx, que se encuentra en esa zona. La trompa en sí, como ven, es un tracto tortuoso adentro y tiene 3 partes, ¿no? El infundíbulo, aparte de las fimbrias, la ampolla, el istmo y la porción intersticial, que ya está dentro del útero. ¿Dónde se produce la concepción? Los espermatozoides se quedan acá, ¿no? Y acá, en cierto momento, el semen se queda pegado. De ahí los espermatozoides van a entrar en un periodo de capacitación, o mejor dicho, capacitancia, que es el nombre correcto, ¿no? Capacitancia dura lo que dura el proceso de que el moco se vuelva a liquidificar. Entonces otra vez ahí entran los espermatozoides hasta acá, hasta acá, hasta acá, se han muerto varios, y aquí se encuentran en el óvulo, ¿no? Y en el tercio externo de la trompa es donde se produce la fecundación. Por ende la concepción, ¿no? Así que el óvulo tiene que regresar, y obviamente hay mecanismos para que la trompa lo lleve hasta esta zona. Cosa que ocurre en unos días, ¿no? Y una vez que llega acá, se implanta en el endometrio. El útero es un órgano muscular, como pueden ver, ¿no? El cuello tiene menos tejido fibroso, y esta zonita, que se llama el istmo, también tiene menos tejido fibroso. El resto, o sea, más tejido fibroso, y el resto es mucho más muscular, ¿no? Este músculo se conoce como endometrio, es un músculo liso, que no tiene una disposición de circular, longitudinal, es una especie de maraña. Lo cual es bueno porque por esas marañas pasan las arterias espirales, ¿no? De modo que cuando ocurre la menstruación y se cae el endometrio, se caen las arterias pinceteando, pero por la contracción del útero se pueden sacar. Y bueno, básicamente por eso duele, ¿no? Porque se contrae, eso duele, y porque la sangre inflama. Y el endometrio es cíclico, ¿no? Crece lo mensual, se cae, hasta que llega acá y ocurre la concepción y se puede implantar. Pero esta reacción de la mucosa, ¿no? Del endometrio no solo ocurre acá, ocurre acá, ocurre acá, ocurre acá. Por otro lado, el cigoto, ¿no? Que va a convertirse en blastocisto, después en moro, después en disco embrionario y así sucesivamente, también da origen al corión de ganglios, ¿no? Por ende, da origen al trofoblasto. Y el trofoblasto es invasor por excelencia. ¿Y eso qué viene? Esto hay que recordar porque si el embarazo se produce aquí y el óvulo sale acá, si el espermatozoide llega acá y por algún motivo no puede la fimbria tomar
al cigoto, se va a quedar acá. Y sí se puede implantar. Entonces hay un embarazo ectópico, ¿no? Que puede ser abdominal, ampular, ísmico, infundibular o intersticial. ¿Por qué? Porque toda esa mucosa está preparada de cierta forma para recibirlo y porque pues, el cigoto interno es algo extraño al cuerpo, por eso tiene que haber una regulación del sistema inmune, ¿no? Down regulation para que pueda comenzar el embarazo. Entonces, eso es bueno que sepan para entender que sí va a haber embarazo ectópico, que por la fisiología da las posibilidades de que ocurra, y si acá ha habido una infección previa, con mayor razón, ¿no? Y es algo que, como médicos de primer nivel de atención, sí les puede pasar. Vamos acá. El útero entonces está tapizado por peritoneo, que viene a ser parte de su serosa, y acá están los ligamentos anchos, uno para acá, otro para allá. Y el repliegue en la parte posterior da un fondo de saco, ¿no? Que es el fondo de saco de Douglas, entre el útero y el feto. Y hay un repliegue que se pega hacia el coxis, que es el ligamento útero-saco. Hay dos. Y como han visto, donde les dije que pasa la arteria uterina, ¿no? Y el uréter detrás, se conoce como otro ligamento porque es un poco más gruesito, es el ligamento cardinal. Esos ligamentos hacen que el cuello esté relativamente fijo. Pero el ligamento ancho es un loco, no fija para nada el útero. Entonces el útero sí se puede mover. Y el útero se mueve. Además de eso, el istmo, en cierta forma, por el tono que tenga en un momento, limita un poquito el movimiento del cuerpo. Pero si había un embarazo, entonces el istmo ya ha crecido, ha vuelto a su tamaño no normal, porque queda un poco más grueso, y queda un poco más flácido, entonces permite más movimiento del cuerpo. Por ende, hay tres ejes aquí que debemos conocer. El eje de la vagina, el eje del cuello y el eje del cuerpo. Porque el cuerpo se mueve como quiere, ¿no? Generalmente, el cuello entra anterior a la vagina, o sea, más por la parte anterior que por el centro. Por ende, entre el eje de la vagina y el eje del cuello hay un ángulo, ¿no? Y ese ángulo generalmente es menor de 180. Ese ángulo, cuando es anterior y es normal, es la versión. Por eso, generalmente el útero está en anteversión, ¿no? Y el otro ángulo que se forma es entre el eje del cuerpo y el cuello, también es un ángulo de menor de 180, que incluso se acerca a 90 cuando la vejiga está vacía, si no, cambia, ¿no? Y ese ángulo que se forma da la flexión. Por ende, el útero normal está en anteverso flexión. Si lo vemos de forma coronal, entonces el útero también puede estar central o lateralizado, a la izquierda o a la derecha. Y todo eso, sea ecografía, sea tomografía, debería informarse. En una mujer nulípara, generalmente el útero es central. En una mujer que ha tenido alguna inflamación pélvica, el útero sí se puede lateralizar. Y una mujer que ha dado a luz, bueno, es normal que se lateralice, ¿no? Entonces todo eso se informa. Y bueno, está el receso también rectovesical, digo, vésico uterino, el cual obviamente va a desaparecer si la vejiga crece, ¿no? Lo cual es importante porque, como ven, todo esto es cavidad peritoneal. Por acá puede haber asas intestinales, las asas tienen gases, los gases son de. Si yo quisiera hacer una ecografía, lo primero que tengo que hacer es construir una ventana acústica que vence la vejiga llena, ¿no? 200, 300 centímetros cúbicos, y la vejiga ya no deja que tenga aquí las asas intestinales y me permite visualizar. Bueno, la vejiga, como saben, es un órgano muscular, ya hemos hablado de la versión, tiene una orientación en eje antero-posterior, lo que contrasta con la rima vestibular, ¿no? Pues, vertical, pero cuando no está ocupada, por así decirlo, está achatada en forma antero-posterior. Muy bien. En el útero, si todo va bien, se va a implantar el embarazo, y lo que nos interesa, dado que nosotros vamos a estar primero en nivel de tensión, es primero localizar el saco,
porque las reacciones que se dan, ¿no?, respecto al endometrio y demás pueden darse incluso sin que el saco esté exactamente en el endometrio. ¿Okay? Entonces, ante la sospecha de embarazo, primero localizar el saco. Si hay saco, evaluar su crecimiento normal, que incluye la presencia de la vesícula vitelina, la presencia, bueno, fetal o embrionaria, la presencia del embrión en su caso, la presencia de vida en el embrión, que es de latidos, y más adelante, aunque ya no compete el primer nivel de atención, la presencia de marcadores de trisomía 21. La trisomía 21 sí permite la vida, no como otras, ¿no? Porque también en ecografía podemos ver un montón de cosas feas. Espinas bífidas que se permiten la vida, anencefalias. Se han descrito anencefalias que viven horas, pero obviamente la anencefalia no va a progresar. En nuestra realidad, bajo nuestro país y nuestras legislaciones, tal vez solo revista la importancia de tener de antemano la idea de que el bebé tiene posibilidad baja o alta, o no tiene posibilidad de tener una trisomía o algo así, ¿no? En otras realidades, la mujer puede decidir continuar el embarazo, ¿no? Entonces cobra otro sentido la presencia de los marcadores, que es una opción más, ¿qué les digo? Es una opción menos riesgosa que la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? ¿Saben? O las otras dos opciones. La amniocentesis, ¿no?, y la biopsia escolar, porque tienen un porcentaje de precipitar el aborto, sea o no sea síndrome de Down. Por ende, los marcadores son no invasivos, ¿no? Por eso se usan. Y bueno, en ese momento podemos ver un montón de cosas más, que estén los riñones, que esté el estómago, que estén los pulmones, etcétera, etcétera, ¿no? Que hacen cuadraditos, se puede evaluar el sexo, se puede evaluar la columna para saber que uno va a tener espina bífida, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en el primer trimestre, la edad gestacional es precisa con una diferencia de 7 días o menos. Es el momento donde más precisa es. Ya en el segundo trimestre, lo más importante es evaluar morfológicamente. La edad gestacional ya no viene mucho al caso, porque la edad gestacional depende del crecimiento, ¿no? Hay normogramas para eso. Y, de acuerdo al crecimiento, nos puede dar un valor raro, porque a veces los chicos van a crecer con efectos más de lo esperado o menos de lo esperado, sin que sea malo. Entonces, en el segundo trimestre la diferencia es 2 semanas a 3, y en el tercer trimestre puede ser hasta 3 semanas de diferencia, con lo real. Entonces, si uno quiere utilizar la ecografía para decir la edad gestacional, primer trimestre, de ahí no lo mueve, ¿ya? Pero sí es muy buena para indicar el peso. El peso sí se relaciona con el bienestar. Para evaluar el líquido amniótico, que se relaciona con el bienestar. Para evaluar la placenta, que se relaciona con el bienestar también. Y para evaluar la situación del cordón umbilical, que se relaciona no con el bienestar, sino con la posibilidad de terminar el parto, a su momento obviamente, por vía vaginal, ¿no? Un doble circular no es bueno que termine por vía vaginal, un simple sí es fácil que termine por vía vaginal. Por otro lado, todo esto, sobre todo la placenta, a un nivel mayor, también nos indica la posibilidad de que el parto puede terminar por vía vaginal. Una placenta previa es contraindicación de parto vaginal, ¿no? Un peso elevado, un estimado mayor de 4 kilos, también es contraindicación, aunque en un momento relativa de parto vaginal, ¿no? Por la distocia que puede haber. Y eso, el peso mayor de 4 kilos, tiene un nombre que ya deben saber ustedes, se llama macrosomía, ¿no? Entonces, así lo vemos. Ahora, mucha de la parte ginecológica se va a superponer, ¿no? Ante la presencia de una hemorragia uterina disfuncional, incluso en la mujer fértil, se debe indagar antecedentes catameniales con la idea de alejar la posibilidad de un embarazo, ¿no? Creo que eso estamos de acuerdo todos. Eso no es por imagenología, es un proceder, un algoritmo que debemos tener, ¿ya? Entonces, muchas veces esas hemorragias disfuncionales sí son por embarazo. Así que el tema obstétrico y el tema ginecológico más o menos se superponen. Por ese motivo, a nadie se le ocurre de inicio hacer una radiografía, salvo algunas cosas, excepciones, puedo ver acá incluso,
final se le ocurre hacer una tomografía, ¿no? El examen preferido, por eso siempre va a ser una ecografía. Y la ecografía tiene dos formas de hacerse. Una que es, digamos, más patient friendly, no se va a quejar ni nada, que es la ecografía abdominal, y la otra que es la vaginal. ¿Qué ventaja tiene una ecografía abdominal? Que es bastante amigable con la gaceta, por arriba. Que si la ventana está bien, vamos a ver bien, si no se va a entorpecer mucho el examen. Pero si la ventana está bien, tenemos una buena visión por lo menos del útero, ¿no? Y la visión es amplia. Alguna vez nos ha tocado que por hacer una ecografía de la vaginal nos hemos perdido miomas subserosos. Ahorita vamos a ver eso. La resolución obviamente es menor porque son estos transductores que tienen mayor penetración en el tejido, pero menor resolución. En cambio, con la endovaginal hay mucho mayor detalle. Hay forma de ver las cosas más tempranas. Por ejemplo, un saco pequeño yo no lo veo transabdominalmente, pero endovaginalmente sí. Y puedo visualizar los ovarios de forma adecuada también. Y eso es muy importante cuando tenemos en cuenta el síndrome de ovario poliquístico. Por razones que pasan más que todo por lo económico. Porque hay 3 criterios de ovario poliquístico, la ecografía es uno de ellos. Podría olvidarme de la ecografía y solo ver a los otros dos, ¿no? Pero va a ser más caro. Entonces, la ecografía sí puede ser una opción, ¿no? Que va, en cierta forma, a ser más cómoda el diagnóstico del ovario poliquístico. Más que todo por el detalle que tiene. El problema es que son transductores de buena resolución, pero de menos penetración. Entonces, el ejemplo de los miomas. Otro ejemplo es que si yo quisiera hacer una ecografía obstétrica a un feto de 20 semanas, le va a ir la cabeza y más, ¿no? Entonces, hay que sopesar eso porque, como pueden ver acá, en condiciones ideales, la ecografía es bastante buena. Aquí, prácticamente, el nivel de detalle de resolución es similar, ¿no? De todas maneras, por la frecuencia de transductora aquí se ve un poquito mejor, pero se ve bien en realidad. Yo creo que esto es sagital, así que puede identificar, porque hemos visto ya la imagen del néter, ¿qué es esto? Esto es la vejiga. Miren que incluso no tiene tantos gases, por eso me está permitiendo ver esto. Ahora, ecográficamente ya hemos hablado de esto, y esto es, ¿no?, el artefacto de sombra lateral que suele haber cuando vemos una imagen estética. Pero esto es otra cosita. Esto también es anemogénico, ¿no? Entonces, miren, acá, bueno, está medio cortado, pero esto blanquito es la luz de la vagina. Acá hay una pared, acá hay otra. Entonces, este es el eje de la vagina, este es el eje del cuello, está en anteverso, y seguramente será en anteverso flexo, pero bueno, con la vejiguita, el cuerpo será rechazado un poco. Acá está el labio anterior, el labio posterior, el canal endocervical, el endometrio, y esto es parte del mismo. Esta es una cicatriz, que muchas veces aparece porque es cicatriz de cesárea. Ese es el lugar donde se suele cortar. Y genial, se ve bastante bien. Esto es sacro y esto es recto, que está con gases. Acá se ve un poquito mejor. Y aquí se mira casi igual. Aquí vemos el endometrio, esto es cuello, todo esto es el cuerpo, y acá hay asas, y por ahí debe estar el recto. Entonces, la interpretación es casi igual. Cuando viene estructuras como el cuello, como un saco gestacional, ahí la cosa cambia, ¿no? Ya hemos hablado de eso, no problema. La otra parte de evaluar, que ya quedábamos que teníamos que empezar con ecografía, mejor, es evaluar el endometrio, ¿ya? Es que no se mira muy bien, no van a ver explicación mejor, pero vamos a ver. Esta es una línea nada más, ¿ven? Generalmente, una vez que se cae el endometrio, puede haber recitos, pero muchas veces queda solo esta línea hiperecogénica. Esa línea hiperecogénica es la interfase, ¿no?, entre dos estructuras diferentes. Generalmente no mide más de 3 milímetros. Entonces, eso se llama el endometrio lineal. El endometrio lineal aparece en la fase de los primeros días del ciclo, ¿no?, cuando estamos en la fase menstrual. 2 o 3 días, y ojo, puede haber sangrado menstrual y ya hay crecimiento endometrial.
Por ende, el hecho de que yo a los 5 días todavía tengo un poquito sangrado y mire y encuentre ya una línea endometrial grande es normal. Como decía, es normal, ¿ya? Hay dos grandes fases, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de lo menstrual, pero técnicamente tenemos una fase proliferativa y una fase secretora, ¿no? La proliferativa vamos aumentando la cantidad de hormonas hasta que llega la ovulación y cambiamos localmente la cantidad de testosterona, ¿no? Entonces, el endometrio proliferativo hasta el día 13, 14 es un endometrio que se mira más ancho, se mide esta tabla, y esa conformación ya, o sea, de estas 5 cositas, es característica de un endometrio que se llama trilaminar. Eso ya es propio de la fase proliferativa tardía, es decir, más o menos día 7, 8 en adelante. Y va aumentando de grosor, ¿no? Más o menos hasta 13, 14, aunque puede ser menos, milímetros de grosor entre las dos tablas, ¿no? Estamos viendo acá una imagen transversal, ¿no? Estamos viendo el endometrio seguro bien pegadito al fondo. ¿Qué es esto? Arterias. ¿Ya? Y una vez que se produce la ovulación, el endometrio se vuelve más ecogénico, pierde la línea de interfase en mayor o menor medida y puede medir hasta 20 milímetros, ¿no? Este endometrio se denomina secretor. Aquí aumenta de tamaño, hay cantidad de glucógeno, se está secretando, hay mucha arteria espiralada, etcétera, etcétera. Es un endometrio preparado para recibir al cigoto, ¿no? Para que se implante y crezca feliz en la vida. Y, bueno, aquí lo que vemos es el cuello, ¿ya? La hiperplasia endometrial puede ser por muchas causas y algunas benignas, pero la hiperplasia endometrial sí olvida dos cosas. Primero, destacar el pedazo. Y la segunda sería evaluar la causa, ¿no? Y eso pasa por muchas cosas, incluyendo, si es sostenida, pues una biopsia, ¿no? El grado uterino dirigido, relacionado, no es difícil. Aunque con la ginecología y la obstetricia, en realidad es ser conservador, ¿no? Si encuentro algo anormal, y eso pasa mucho con los quistes, lo que vamos a hacer es darle un tiempo para ver qué. No vamos a ser invasivos ni agresivos de frente, sobre todo porque en muchos casos, lo que sale por medio a veces es un embarazo. No siempre, pero sí es buena idea siempre acá ser conservador y hacer un control para ver qué ocurre, ¿no? Pero bueno, eso es importante, ¿no? Ese endometrio puede aumentar aunque no haya saco gestacional, ojo, y aunque el saco gestacional esté controlado. Estos son ovarios vistos por una ecografía vaginal. Cuando es una ecografía transabdominal, hay toda la vejiga antes de los ovarios. No se miran tan mal, pero obviamente la resolución baja, ¿no? Los ovarios miden aproximadamente 22 a 4 centímetros cúbicos, ¿no? Y son ecogénicos. A veces cuando les ponemos doble aparece acá la línea, ¿no? El lirio, pasan los vasos y se van a distribuir, pero siempre vamos a encontrar estas imágenes negritas. Recuerden que todas ustedes como mujeres han nacido con una carga, con una reserva ovárica, que no se va a aumentar, es lo que hay. Sí, lo que podemos es reclutar en cada ciclo más óvulos, ¿no? Pero esa es la reserva que tiene. Y se va a ir acabando, y unas se acaba más rápido, y otras no. Pero es lo que hay. Entonces, por ende, cada ciclo se seleccionan 10 por ahí productos primordiales, un poco menos en cada ovario que crecen, por eso vemos varios. Se seleccionan unos 3, 4 que quedan como secundarios más grandes, y se selecciona uno que será el dominante, ¿no? Se va a poner después el folículo de Graf y va a producir la ovulación, y después se va a convertir en cuerpo lúteo. Entonces siempre, antes de ser cuerpo lúteo, siempre van a ser anicogénicos, ¿ya? Y el folículo de Graf puede medir 2 centímetros, 3 centímetros.
Se le conoce, le puede llamar ahí como quiste funcional. ¿Por qué funcional? Porque es parte de la fisiología. Y por eso decíamos, si yo veo un quiste grande y estoy antes de la ovulación, para eso siempre hay que correlacionar, probablemente dentro de una semana ese quiste sea el cuerpo lúteo. Igual, si yo veo un quiste complejo, porque el cuerpo lúteo es básicamente complejo, y estoy en la fase secretora, ¿no? La segunda parte del ciclo, probablemente a los 3-4 días después de la menstruación vuelva a ver y no aparezca ese quiste complejo, porque le controla. Por eso siempre los controles son importantes. Pues siempre vamos a ver estas imágenes. ¿Y cuánto es lo normal? En cada slide menos de 10. ¿Verdad? Vamos a ver por qué. Y bueno, eso es dinámico, porque si lo veo de una forma antes de la ovulación, pues vamos a ver ya un folículo dominante, que obviamente es el folículo de Graf, que se va a abrir hacia afuera, eso ya lo sabemos, y después va a desaparecer, ¿no? Y se va a ser reemplazado por un cuerpo lúteo o un cuerpo albícano, ¿no? En este caso, si lo vemos por aquí, hay varios folículos, ninguno es dominante, pero aquí parece haber ya un cuerpo lúteo entre cuerpo albícano y cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo en realidad tiene una pinta un poquito más pequeña, pero vamos a ver un poquito después. Ya está. Esto es ya un folículo de Graf, que obviamente, con la presencia de sus tetas, ¿no?, ha aumentado la vascularización. ¿Ya? Es anecogénico. ¿Ya? ¿Ven? El interior es anecogénico, no hay problema. Una pared gruesita, pero eso es un folículo de Graf. Ese mismo folículo de Graf, unos días después, por el sangrado, por ejemplo, se vuelve una imagen medio heterogénea. Y este es un buen ejemplo de un cuerpo lúteo. Si le ponemos Doppler, también tiene vascularización periférica. Entonces, ¿cómo distinguir un quiste complejo que puede ser hemorrágico, un quiste complejo que puede ser endometriosis, un quiste complejo que puede ser un tumor, un cuerpo lúteo? Es una pregunta. Pero una de las formas que podemos hacer justamente el control, ¿no? Evalúo esto y le digo, ¿ok? Tenemos esto, lo más probable es que sea el cuerpo lúteo, venga en 10 días o venga cuando venga la regla y lo volvemos a evaluar. Si desapareció, era el cuerpo lúteo. Y si no ha desaparecido, entonces vamos a ver qué es. Esa es la idea. Incluso puede ser ecogénico, hasta el cuerpo lúteo, pero el Doppler sí nos puede dar la idea de lo que es, porque tiene este anillo, que se conoce como anillo todo alrededor, ¿no? Ahora, los ovarios obviamente no son solo asiento de esto que es normal, pueden haber tumores que van a ser quísticos también, puede haber endometriosis que puede estar en el ovario como puede estar en otro lado, y dentro de la cavidad endometrial, como cavidad, pueden ocurrir cosas también, ¿no? Para empezar, y ponerlo en corto, el útero es la fusión de dos conductos, ¿no? Los dos conductos pueden fusionarse bien como mal. Si se fusionan mal, vamos a encontrar un útero bicorne, un útero didelfo, etcétera, etcétera, ¿no? Esta cavidad puede ser asiento, puede ser lugar donde se asiente una infección o una inflamación de otro tipo, pero generalmente son infecciosas, ¿no? Y la infección, inflamación subsecuente producen fibrina, y la fibrina pega. Entonces, a esta cavidad se le pueden formar tabiques, adherencias, no solo la cavidad, sino también la trompa. Entonces, hay que ver una forma, porque muchos de los casos de infertilidad son, obviamente, por lo que actual, hay que ver alguna forma de poder ver eso. Además, la misma cavidad puede contribuir a la infertilidad porque hay algo que la irrita. Y eso tiene mucho sentido porque eso lo utilizamos justamente para los dispositivos intrauterinos que son de cobre, ¿no? Lo que producen los yus de cobre, sean Ts o sean espirales o lo que sea, es una irritación de la cavidad endometrial, ¿no? El acetal metal que tienen para que esa irritación y esa inflamación interrumpan la implantación. Por ende, si hay una inflamación por ahí, producida por ejemplo por un mioma, por un pólipo, que también produce inflamación, puede interrumpir la implantación. ¿Y cómo voy a evaluar la cavidad entonces? Ese es un buen método, ¿no? Entonces canalizo el útero, inyecto un contraste, y bueno, así, y en algunas incidencias que pueden ser laterales, voy a tener una idea de la cavidad endometrial, ¿no? Esto obviamente es coronal, ahí está la cavidad triangular, esta es la porción ísmica, ¿no?
está todo el resto de la trompa, que sí está llegando hasta el abdomen. Entonces es una trompa, permeable. Una trompa que, en viceversa, si acá sale el óvulo, pues va a poder que llega hasta acá. Y es una cavidad lisa, ¿no? Si tengo un defecto por aquí o otra incidencia, pues puedo pensar que hay un pólipo, o pensar que hay un mioma, ¿no? Entonces, esta histerosalpingografía es un buen método para evaluar tanto la cavidad endometrial como las cavidades de las trompas. La histerosonografía no sirve para evaluar trompas, pero sí sirve bastante bien para evaluar la cavidad endometrial. Y tiene algunas ventajas. La primera ventaja, no utiliza contraste, ¿no? Estoy utilizando suelo. La segunda ventaja es en tiempo real. Y la tercera ventaja, si es que encuentro una imagen sospechosa de un pólipo, por ejemplo, y la que estoy viendo, puedo proceder a su resección. Lo que de otra forma tendría que hacer una histeroscopía, ¿no? Es una cosa complicada. Entonces, pero no puedo ver las trompas. Entonces, la histerosonografía también es una herramienta muy útil para evaluar qué. Cavidad endometrial en el tema de si hay miomas, pólipos, híbridas, adherencias, ¿no? Tal vez malformaciones, pero también nos podría servir, etc. Ahora, en cuanto a lo patológico, una cosa muy común es ver miomas, ¿no? Los miomas son tumores benignos de músculo liso. Hacen que una sola célula que decidió crecer un poquito más que sus compañeras porque ya estaba programada para eso. Entonces necesitan estos miomas un estímulo estrogénico más continuo, ¿no? ¿Y cómo ocurre esto? Pues de varias formas, ¿no? Yo puedo tener un estímulo así más amplio sin mi menarquia, ¿no? Hacia los 11, 12 años. Si no he tenido muchos hijos porque no ha habido oposición al estrógeno. La obesidad que produce estrona, ¿no? La grasa produce estrona, que también aumenta este estímulo. Entonces un estímulo sostenido va a hacer que se desarrollen miomas. Entonces nada raro que mujeres que han postergado, que no es nada malo obviamente, su deseo genésico hasta los 40 años, 35 años, aparte del riesgo elevado de síndrome de Down, tengan pues tumores, ¿no? Justo por eso. Pero son tumores benignos, no son cáncer, no tienen por acá, no son al cerebro, ni nada de eso, solo ahí. Solo que ahí también pueden producir problemas. Para empezar, sea donde sea, este mioma, por su crecimiento lento, necesita vascularización. Entonces, no solamente hay muchos vasos, sino solo uno que se mira, ¿no? En su pedículo. Y si no tienen pedículo, pues en algún lugar solo un vaso que les está limitado, ¿no? Este vaso a veces es insuficiente. ¿Y qué ocurre? Como, si esta insuficiencia, ¿no?, de irrigación es crónica, el mioma va a hialinizarse, ¿no? Va a virar a tejido fibroso y de ahí tejido hialino, y con el tiempo incluso se puede calcificar. Si esta insuficiencia es de golpe, que puede ser por un trombo, por un émbolo, este mioma se infarta, ¿no? Eso patológicamente se conoce como varias formas, ¿no? El infarto se conoce como la degeneración roja, la hialinización como la degeneración blanca, etcétera, etcétera. En este caso, si se infarta, lo vamos a ver porque generalmente el mioma es levemente ecogénico, lo veríamos hipoecogénico, ¿no? Y si va a ser más hialinizado, más fibroso, va a ser más ecogénico, hasta el punto de ser incluso hiperecogénico con sombra posterior, ¿no? Porque el mioma se puede clasificar. Por otro lado, el mioma en ese proceso, obviamente un mioma infartado va a dar dolor, ¿no? Pero el mioma también podría estar pegado a la cavidad endometrial, como ya dije, inflamar la cavidad endometrial y no permitir la concepción, o la implantación, mejor dicho, la concepción. Podría también estar para la zona externa, ¿no? Y tener un pedículo nada más y ser susceptible, primero, a traccionar el útero con el constante dolor. Los nervios para este dolor se encuentran en el cuello, pero no en el cuello per se, ¿no? Se encuentran en los ligamentos. Entonces la tracción del útero sí puede doler por eso. Muy aparte que el útero sí duele por la contracción misma. Así que un mioma grande puede hacer doler por tracción.
O por último se puede torcer, ¿no? Tiene un pelito. Entonces, por más que son tumores benignos, sí tienen problemas. Y los miomas se pueden dividir en intramurales, subserosos o submucosos. Por ejemplo, aquí estamos viendo el endometrio, ¿no? Estamos viendo aquí un miomita. Estamos viendo un mioma acá. ¿Ya? Ese mioma es submucoso. Irrita la cavidad endometrial, ¿no? En cambio, este mioma de acá está en el espesor, este que estamos viendo acá. Eso es más intramural. Tanto como... Bueno, este no. ¿Este qué sería? Subseroso, ¿no? Y encima, al parecer, por esto, porque esto es axial, solo tiene un pedicurito. Pareciera ser un subseroso largo. Con gran riesgo de romperse, de torcerse, porque es bastante grande, ¿no? Y este endometrio sería un endometrio trilaminar, o sea, en la fase proliferativa. No les comenté, pero generalmente hay ciclos normales que el ciclo dura de 21 a 35 días. Eso es lo normal, ¿no? Hay ciclos cortos y hay ciclos largos. Pero generalmente esta corta edad, digamos, o esta elongación del ciclo, está dada por la primera fase. La segunda fase, la fase secretora, suele ser constante, 14 días, tal vez un día más, un día menos. La primera fase es la que se suele variar, ¿ya? Más. Otro mioma, miren, acá está el endometrio. ¿Qué sería este mioma? Ahí lo estamos viendo, ¿no? Con su vascularización periférica y por el estro de la cinta que la alimenta. Es un mioma. Submucoso. Ese sí es un mioma intramural. ¿Ya? Sí puede dar sangrado, por lo que ha crecido, sí está hasta el fondo, pero es un mioma intramural. En cambio miren, acá está el útero, y acá hay un mioma. Este también sería un mioma subseroso. ¿Ya? Eso se mira muchísimo mejor con una ecografía abdominal. ¿Por qué? Porque abarca más. Pero la idea básica es esa, ¿ya? Muy bien. Hay otras patologías del endometrio, ¿no? Por ejemplo, también hay anemiosis. Pero los miomas es lo que más importa. Así que con eso estamos. También se puede ver ecografías sin necesidad de histero, el hidrolicor, el hidrolicor, pero eso tiene que tener con un poco más de experiencia. La cavidad endometrial, aparte de tener estos accidentes, ¿no? Que pueden hacer que se comprometa la fertilidad, puede estar llena de líquido, de sangre, de pus. ¿Por qué? Por varios motivos, ¿no? En las niñas puede ser por un himen incorporado, ¿no? En las mujeres mayores podría ser, por ejemplo, por un mioma, podría ser por un bisenador grande, bien grande, podría ser por radioterapia, por un cáncer. Mientras que en las mujeres de edad avanzada, simplemente por el hecho de la evolución del útero, pueda ser normal. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa que ocupe la cavidad puede ser líquido o puede ser otra cosa. Por eso podría ser sangre, hematometria. Es líquido, es hidrometria. El hidrometria es anestogénico porque es líquido. Es una secreción glandular, mucosa, y va a verse anestogénica. El piometria y el hematometria sí se pueden ver hipocogénicos. La diferencia es que el hematometria con el tiempo o decanta en niveles, bueno, el piometria también puede, o hace una organización, ¿no? Tipo tabiques finos, etcétera, etcétera. Pero si no es el caso, vamos a encontrarlo así. Esto es un hematometria. Clínicamente comprobado, en este caso. Pero es un hematometria. El piometrio podría verse así, sí también. Por eso cuando se encuentra hay que ponerle sus cosas. Mientras que acá, si pueden ver, esto es el canal cervical, esta es la cavidad. Y aquí, el útero está aquí. ¿Sí? Todo esto es el útero, este es el fondo.
Si tengo esta zona hiperecogénica, es porque algunas arterias, ¿no?, ramas de la uterina que pasa por ahí están calcificadas. Se lo conoce como esclerosis de Monk. Entonces acá está el cuello y esto es un hidrometra porque es anicogénico. ¿Cuánta edad le echan a esta señora? 70 y algo, hasta 55. Voy a hacer una pausa acá. Un buen tiempo, por eso el útero evolucionado. Y en eso pues se cerró el cuello, ¿no? Y por eso tiene un hidrometra pequeño que nadie tendría por qué resolver si nunca le ha pasado nada, ¿no? Puede ser un hallazgo normal dentro de un útero evolucionado. La verdad que no comentamos eso, porque no lo tomaré ahora, pero para que sepan nomás, el útero mide alrededor de una mujer joven, va a medir alrededor de 6-8 centímetros, ¿no?, de longitud. En una mujer que ya ha dado a luz mide más de 8. En una mujer que no ha tenido hijos, la relación del cuello al cuerpo puede ser hasta 1:1. En una mujer que ya ha tenido hijos, generalmente cuerpo 2, cuello 1. En una niña, un infante, o una niña de 7 o 8 años, hasta el cuello puede ser más grande que el cuerpo. ¿Ok? Pero más como curiosidad, ¿ya? La idea es que el útero va a crecer después del primer embarazo. Pero ¿cuándo tendría interés eso? Porque a esa edad, yo les encuentro un útero de 10 centímetros, no me voy a enojar, ni nadie se va a enojar, es útero, ¿qué será? Eso tiene valor cuando queremos que el útero baje tamaño, ¿no? Eso solo va a tener valor, en el hipoipea. Por eso, por ahí no lo vamos a tocar. Los quistes, ya saben que se dividen en quistes simples y complejos. Entonces, en el útero muchas veces esos quistes complejos son quistes hemorrágicos, son tumores, son endometriomas, o pueden ser también teratomas, ¿no? No lo considero tumores a los teratomas porque son quistes de adenomas, ¿no? Entonces, los quistes son simples cuando son anicogénicos, tienen septos muy delgaditos si es que tienen, y no tienen vascularidad, ¿ya? Esos quistes generalmente son quistes funcionales. O quistes de inclusión. En algún momento, por algún tipo de inflamación, la pared del peritoneo dejará un quiste, ¿no? Entonces, ese tipo de quistes simples suelen ser para ovarios. El ovario está por acá y hay un quiste simple. Que los quistes simples no tienen casi ningún problema, solo que a veces pueden ser tumores benignos o carcinomas de bajo. Entonces, ¿cuál es la idea cuando yo encuentro un quiste simple? Siempre seguirlo, ¿no? Si es funcional va a desaparecer, y si no, se aumenta el tamaño y ya me agarro un poquito. Los quistes complejos, heterogéneos, pueden tener paredes gruesas, en su interior también que es gruesos, o francamente componentes sólidos y líquidos, vascularidad interna incluso en los tabiques, y estos vasos, y hago un análisis de Doppler espectral, tienen un índice de resistencia bajo. Es decir, que en la diástole continúa el vaso con una velocidad elevada. Ahora sí pueden ser hemorrágicos o pueden ser tumores. Lo importante es que si es funcional, porque podría ser funcional, va a desaparecer. Y el quiste complejo funcional que puede aparecer el cuerpo lúteo. Ya hemos hablado de sus características, así que sí se puede reconocer a simple vista. Y si no cuento con Doppler, yo suelo decirle a la señora, tenemos esto y es probable que sea el cuerpo lúteo. Va a venir después de su regla, el tercer o cuarto día, y vamos a darle. Si es el cuerpo lúteo, ya debe haber desaparecido o bajado de tamaño. Y si no desaparece, pues es seguirlo más, ¿no? Porque realmente sí sea un quiste o un tipo de tumor. El CA125 es un marcador para tumores malignos, ¿no? Si son benignos, no va a marcar. Entonces, criterios para operar un quiste, pues obviamente que no desaparezca, obviamente de tamaño, su conformación heterogénea, el tamaño, porque si es un quiste de 2 centímetros nadie lo va a operar, un quiste de 7 si se opera, y ya no, porque tal vez puede ser hemorrágico. Entonces, estos son quistes homogénicos, ¿no?, normales, y este es un quiste complejo. Lo que en este caso, por si acaso, este es un convolúteo. Para que vean lo heterogéneo que puede ser el convolúteo. Y aquí tenemos otro quiste complejo,
acá otro, ¿no? Que es más que todo ecogénico, y en estos casos, aunque ya es duda, no es muy grande, lo que podríamos hacer sería acudir también a la resonancia, ¿no? La resonancia en este caso tiene saturación de grasa, por eso vemos esto, en este caso tiene gadolinio, que ha pintado todo, y nos puede ayudar a discernir que esto existe, este ovario en todo caso, porque no puede salga tú solo el quiste, tiene que. Por otro lado, la resonancia, como ven, es una opción para casos complicados, para casos que dejan ciertas dudas, pero sí en cáncer de cuello uterino debe ser una obligación. ¿Ya? La resonancia nos permite ver o tener más seguridad si el tumor ha invadido los parámetros, los filamentos anchos, o no lo ha invadido. Por ende, tiene bastante valor la resonancia. En lo demás podríamos decir, no que es opcional, sino que tiene un segundo lugar, muy importante obviamente, pero en el trabajo del cáncer de cuello uterino, no para diagnosticar, sino para ya definir el tratamiento, sí es importante. Los endometriomas son quistes hemorrágicos, básicamente, son hipocogénicos o ecogénicos, o pueden tener niveles, y no suelen tener tabiques, a veces tienen. Pero si no tienen tabiques, es hipocogénico bien fuerte, eso es bueno, ¿no? A veces tienen pocos hipogénicos por la degeneración de la sangre. Ahí la clínica manda mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que si es un endometrioma debe haber un dolor cíclico, ¿no? En la zona. El endometrioma viene siempre por unas células del endometrio, donde dice para acá, se para acá. Se han descrito endometriomas, incluso hasta en los pulmones. Por ende, y esa es una teoría que cobra mucho sentido, porque actualmente también se implica que esa es la etiología del cáncer de ovario, de cierto tipo de cáncer de ovario, ¿no? Digamos la aspiración, entre comillas, retrógrada de las trompas, que da que las células de la mucosa de la trompa aniden en el ovario. Entonces, bajo eso también le apoya la teoría de que las células de la trompa podrían permitir, ¿no?, que células de la pared endometrial pasen hacia la clínica y se pueden. Eso es lo que vemos en el endometriomas. Fotográficamente es un quiste relativamente complejo, porque es hipocogénico, tiene parámetros, a veces tiene tabiques y a veces tiene esto, ¿no?, que es un nivel no sólido líquido. Los pólipos son tumores benignos, hiperplasias, prácticamente todo el elemento, ¿no? Entonces, vamos a ver que de la línea endometrial sale una zona que generalmente es isoecogénica con el endometrio, por ende, a veces a simple vista no se mira. Y se necesita una histerosonografía, ¿no? Interrumpen el contorno de la mucosa, pueden ser sésiles o circulados como los miomas, que suelen tener un vasito. Entonces, en este caso, aquí, este es el endometrio, estamos viendo un pólipo. Que no se mira muy bien, sí, es cierto. Si lo vemos acá, porque acá sigue el pólipo, sí podemos ver su vasito. Pero realmente ver un pólipo sin histerosonografía es más, si lo llego a ver sin histerosonografía, debería indicar igual que una histerosonografía para caracterizar. Sobre todo, ¿por qué? Porque si veo el pólipo y estoy en histerosonografía, sí lo puedo sacar, ¿no? Consigo la cita y lo saco. Pueden tener un rol los pólipos en el tema de la infertilidad, ¿no? Pero muchas veces estos pólipos, a pesar de ser hiperplasias y demás, viene la menstruación y también se cae. Entonces, como con todo, hay que ser conservadores y hacer un control después de la menstruación. Si continúa el pólipo, ya pues hay que darle un tratamiento. El ovario poliquístico es una condición endocrinológica, básicamente, ¿no? Está determinada por tres criterios diagnósticos: hiperandrogenismo, que puede ser bioquímico o clínico; disfunción ovulatoria, que tiene criterios de edad, en ese caso, porque dijimos que el ciclo normal es 21 a 35, ¿no? Pero según la edad puede variar. Y criterios ecográficos, que son tres. Primero, volumen, que puedo hacerlo porque puedo medir el ovario, o hacer una ecografía 3D y que lo mida la computadora con un software, volumen mayor de 10 centímetros, más de 20 folículos, que deben medir entre 2 a 9 milímetros,
Es decir, si por ejemplo yo encuentro un volumen de 15 centímetros y tengo un cuerpo lúteo, no vale, ¿ya? No estoy haciendo trampa. Hay que tener los folículos entre 2 a 9 milímetros. Pero si no tengo ese ecógrafo, que obviamente cuesta $100.000 ese software, y tengo nomás 10 folículos en un slide, son suficientes para otro criterio. Entonces, si medimos esto y esto, ya son dos. Estos dos criterios incluso se pueden ver en ecografía abdominal, pero lo ideal sería que siempre sea endovaginal para ver todo. ¿Ok? Antes decían que también tenía que estar hiperecogénico el estroma, pero ya no es criterio para eso. ¿Ok? Listo, esos son los criterios de ovario poliquístico. Es muy común que se hagan ecografías para eso, pero también es necesario saber que sin necesidad de ecografía puede hacer el diagnóstico, ¿no? Por ende, puedo tener ovarios de aspecto poliquístico sin que haya ovario poliquístico porque no se acompañan de la clínica. ¿Ya? Y eso obviamente no tendría que tratar. Ojo, la mujer, nuestro sistema inmunológico madura cuando tenemos 12 a 14 años, ¿no? Nuestro sistema, en el caso de las mujeres, el productor también sigue madurando. Entonces, no por encontrar los ovarios así, ya tenemos que tratar. Si encontramos ovarios así, porque acá hay más de 10, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, el aspecto de Rosario, ¿no? Por de cuentas, no significa que lo vamos a tratar, pero sí que le vamos a indagar más. Puede haber hiperandrogenismo subclínico, y ya, por eso tenemos los criterios y sí lo vamos a tratar. Lo bueno es que el tratamiento es evidentemente médico, ¿no? Ya, bueno, es contadas ocasiones casi iniciarse, pero antes la idea era hacer un drilling del ovario, ¿no? O sea, sacar parte. Pero no, pues eso ya no es la primera opción, ni la segunda, ni la tercera. Estoy hablando de hace años, así que eso ya se dejó de lado. Y acá, si contamos, igual. ¿Se acuerdan cómo se saca la fórmula para el ovario poliquístico? O para el volumen, con la vejiga, con la próstata, el volumen del elipsis viene dado por largo, por ancho, por posterior, por transverso, por 0.02, ¿no? Eso sí lo podemos hacer incluso con una ecografía abdominal. Los teratomas son quistes complejos, son quistes hormonas, son quistes que nacen, por ende pueden tener todos los componentes. ¿Qué nace del ectodermo? Piel, tejido subjuntivo, grasa, uña, pelo, tiempo, y todo eso. Por eso se van quedando, ¿no? Ahora, en ecografía, siguiente vamos a ver una zona hiperecogénica con sombra. Si hay grasa, vamos a ver una zona hiperecogénica. Suele haber líquido, por ende, generalmente cuando hay grasa, o hay nivel fluido, o hay el signo del iceberg. Vamos a ver. Y si hay pelito, vamos a ver zonas hiperecogénicas que no dejan sombra, que son finas, ¿no? Y que son características. Allá, ¿no? ¿Ven? Eso es característico. Y esto es obviamente líquido y un poquito de grasa. Si abrimos eso, encontramos pelo, grasa, líquido, ¿no? Eso es, como les vuelvo a repetir, bien característico. Cuando eso pueden decir con seguridad que es un quiste dermoide, nada de quiste complejo, siempre es un teratoma si tiene que sacar. Si es que fastidia. Y esto es pura grasita, con algunos focos ecogénicos que seguramente son pelitos que hemos encontrado en corte transversal. Como curiosidad, cuando haces ecografía a los perritos, miras esto también dentro del intestino. ¿Por qué? Porque es el as, ¿no? Y ese es el signo del iceberg, ¿no? La parte de grasa dentro del contenido líquido. Aunque puede ser una sola revelación o pueden ser varias. Esto sigue siendo un teratoma. Pero sigue siendo un teratoma, sigue siendo benigno, existen teratomas que no existen. Pero eso no lo va a dar la imagen, generalmente eso lo da la imagen. Tiene que haber ciertas características de activación para eso. Nosotros nos quedamos con que son quistes dermoides, ¿no? O teratomas, y esas son sus características. Para terminar esta parte vamos a hablar del obstétrico rápidamente. Y como se superpone, les dije, lo más recomendable es siempre utilizar ecografía al inicio.
Y si no, utilizar resonancia. Ningún paciente debería exponerse a las rayos X, no hay necesidad. Pero lo cierto es que el periodo terapogénico mayor en el embarazo es el primer trimestre, ¿no? Para finales de segundo y tercero, la radiografía le da el riesgo, pero ya no la teratogenicidad del primer trimestre. Aún así, no es la buena idea, ¿no? La buena idea es utilizar eso y si se puede la resonancia. ¿Qué más? Esto es importante. Para ver todo deberíamos saber siempre la fecha de última regla, que es el primer día de la última menstruación, ¿ya? A las 4 semanas de eso, o sea, al día de retraso, o a las 2, 3 días de retraso, mejor dicho, deberíamos encontrar el ciclo gestacional. Antes de eso, va a aparecer el signo de la doble decidua. Va a aparecer la decidua y una decidua más ecogénica alrededor. La vesícula vitelina va a aparecer cuando ese saquito tiene un diámetro de 10 milímetros. Vamos a la quinta semana. Después aparece el embrión cuando el saco debe tener unos 20 milímetros. El embrión aparece encima de la vesícula vitelina. Y a los días ya debe tener un látigo. A veces no aparece el embrión. Por eso, el saco embrionado, si tenemos un saco mayor de 25 milímetros, podríamos presumir que es un saco embrionado, ¿no? Lo importante ahí que sería darle una mirada otra vez. Pero con eso siempre hay que ser cautos. Cuando sale el embrioncito, en cierto momento vamos a poder medir su longitud desde el cráneo hasta la rodilla, ¿no? La longitud cráneo-caudal. Cuando ya mide 5 milímetros deben aparecer los latidos, ¿ya? Y los latidos siempre van a ser normales en el 126. El inicio de repente puede ser un poco más. Esta longitud cráneo-caudal es muy buena para la gestacional porque en ese momento el embrioncito no se mueve. La precisión, como les digo, es menos de una semana. Así que si uno no sabe o tiene dudas, ese es un buen momento para establecer la gestación. Más allá de, para el segundo trimestre ya no sirve eso, ¿no? Se prefiere otra cosa. Entonces miren, acá hay un poquito de la doble decidua. Ya está el saco ahí. Esto se puede fijar final. Esto también. Este es el saco más grande, se mira mejor el tema de la doble decidua y se mira la vesícula vitelina, ¿no? Seguimos viendo, ya vemos aquí la vesícula vitelina, acá aparece el embrión, pero ya ha crecido bastante, sus ganglios, ¿no? Y estamos viendo las vesículas cerebrales ahí arriba, esto es el sagital, ¿no? Su cordoncito umbilical y toda la tripa que está acá, tiene que regresar. Entonces lo medimos de aquí a acá y tenemos una buena medida. Si tenemos un 4D lo podemos ver así, ¿no? Miren, las paletitas de las manos, las piernas. El cordón es anchado porque acá hay intestino, pero en definitiva, para ese momento está bastante bien. No es tanto lo que queremos ver en ese momento, ¿no? Porque que vamos a evaluar hasta ese momento, más que todo la vitalidad. Entre semana 11 a 13 sí podemos evaluar bastante bien otras características. ¿Podemos medir la longitud cráneo-caudal? Sí. Pero a partir de ese momento ya tenemos que medir otra forma, ¿no? Este diámetro biparietal, circunferencia abdominal, longitud de fémur y circunferencia cefálica. Esos parámetros se mantienen hasta el tercer trimestre. Nos van a dar un estimado del peso, que es bastante bueno, y de edad gestacional que ya no está muy bien, ¿verdad? Segundo trimestre la diferencia puede ser hasta 2 semanas, y tercer trimestre más. Pero ¿qué más tenemos que ver acá aparte de eso? Presencia de marcadores de bienestar fetal, que podrían ser por ejemplo la mano umbilical, el ductus arterioso, la arteria uterina, pero también marcadores de crecimiento fetal en el sentido de anomalías genéticas. Para eso hay varios, pero estos son los más representativos: la translucencia bucal, la hipoplasia del hueso nasal y la longitud del hueso maxilar. ¿Por qué? Porque se correlacionan con los aspectos, ¿no?, anatómicos que encontramos en personas con síndrome de Down. Entonces,
tiene que estar el hueso. Si no hay hueso, ya es mal nacimiento. Igual se va a repetir la ecografía de la semana si no hay hueso, entonces es una probabilidad altísima, ¿no? La translucencia nucal tiene que ver justamente en 3 medidas. La medida mayor es la que da, y si el valor está por encima del percentil correspondiente, entonces también hay una buena posibilidad de grado, ¿no? Igual con el hueso máximo. Para eso sí necesitamos paciencia, necesitamos un buen ecógrafo para que nos permita ver esto, ¿no? Y obviamente esto también. Miren cómo se mira el ecogénico, el hueso nasal, obviamente sin sombra posterior todavía, y acá no está. Obviamente para eso se necesita práctica y esto también se necesita una certificación para que sea mejor. Entonces hay lugares como la Asociación de Medicina Fetal Mundial que le mandas tus imágenes y te certifican, ¿no? Dice, has hecho, digamos, 10, 20 de estos y lo has hecho bien, estás certificado para eso. Esa es la longitud cráneo-caudal y a partir de ese momento vamos a utilizar esto para medir, ¿no? Circunferencia cefálica, diámetro biparital que se mide la tabla externa, la tabla interna, circunferencia abdominal que se mide también en un corte axial, con la vena umbilical, el estómago, el hígado y la vértebra en un solo plano, y el fémur que nunca debe estar así, ¿no? Bueno, esto se acepta, ¿no? Pero lo ideal sería que esté así. Lo mismo, esta es la evaluación del segundo trimestre, ahí está la circunferencia cefálica, el parietal, el fémur, que es mejor. Esto que miran acá arribita es la placenta, ¿no? La placenta es ecogénica, en el primer trimestre, es un grado 0, solo es ecogénica, bien delimitada. Acá vemos que ya tiene algunos laguitos y tiene ciertas tendencias a ser ya los cotiledones, eso es un grado 1. Hay 4 grados, ¿no? Del 0 al 3. Y tiene que ver con el envejecimiento placentario. ¿Qué más? Ya dijimos eso. Acá está mejor la vena umbilical, por si acaso. Esto es solo circunferencia abdominal, ¿no? Y esto es placenta. Hígado, vena, estómago y vértebra. En ese momento también vamos a ver los pozos del líquido amniótico en 4 cuadrados. ¿Ya? Tienen que ser alrededor de 20. Tienen que, si el índice es menor de 5, o sea, si la suma de los 4 es menor de 5, estamos hablando de polihidramias. Si es mayor de 25, estamos hablando de polihidramias, ¿no? Y siempre debe ser anecogénico el líquido. Esto a través de la placenta, tal vez un grado 1, un grado 2, porque acá son laguitos, ¿no? Anecogénicos. Ya se empieza a ver las cimentaciones de los cotiledones. Pero hay una cosa buena, que está bastante atrás. También tenemos que ver atrás. Entonces, según Granum, hay 4 grados. La placenta 0 está hasta las 20 semanas más o menos, hasta las 30 está la 1, hasta las 35 la 2 y la 3 está en adelante. O sea que envejezca la placenta no es raro, no es malo. La cosa es que yo veo esta placenta, grado 3, a las 28 semanas, ¿no? La placenta vieja no permite el intercambio gaseoso de nutrientes y va a desembocar en un retardo de crecimiento endotélico, que obviamente tiene otros factores que no vamos a tocar acá. Entonces, estos son los grados de la placenta. Grado 0, es ecogénico. En el grado 1 sigue siendo ecogénico, pero ya vemos pocos ecogénicos o hiperecogénicos, algunos laguitos. Aquí ya se notan más los cotiledones. Y en el grado 3, francamente, hay varios cotiledones, hay calcificaciones. Si la placenta se nos antoja un tema un poco complicado, hay formas más, no interesantes, sino más objetivas de saberlo, ¿no? Puede ser un Doppler de la arteria umbilical, si tiene flujo inverso por el chiquito, puede evaluar otra vez el crecimiento de los percentiles, puede evaluar la arteria uterina, que debe tener un índice de resistencia bajo, si no tiene más la arteria umbilical y todo, ya nos está diciendo que hay que tratar de crecimiento, ¿no? Entre otros factores que nos van a hacer ver la necesidad, en algunos casos, de pero eso no tenemos en primer nivel de detección, entonces hay que ver con la placenta. El cordón también se puede ver, con Doppler o sin Doppler se puede ver.
Lo importante es que, si bien es cierto que es medio aparatoso, si llegamos a tener una visión coronal, digamos, o sagittal del cuello, no es facial, podemos ver cuántas vueltas tiene. Una vuelta normal, ¿ya? 2 vueltas sí es para que no es necesario, porque es más complicado que se. Con una vuelta sí se puede permitir el factor. Existe un orificio cervical interno, un cuello, y si la placenta lo tapa, y ya ven cómo es la placenta, y creo que nadie se le va a escapar nunca que es la placenta, estamos hablando de una placenta previa centro total, ¿no? Si está aquí nada más, la placenta, estamos hablando de una placenta marginal. Aquí tal vez podría permitirse el parto, a menos que haya sangrado, pero acá no se puede. Entonces es importante conocer eso. Muchas veces, esto no va a subir a ningún lado. Esta a veces puede subir. Si la veo a la semana 20, probablemente al final suba. Y si es inserción baja, va a subir más. Es una placenta de inserción baja, ¿no? Si está a menos de 2 milímetros, es muy poco, 2 centímetros, el orificio cervical interno, ¿ya? Eso es una placenta de inserción baja, pero incluso esas placentas pueden subir. Pero si la placenta está más de 3, entonces estamos hablando que es una placenta corporal. Y muchas veces la placenta está atrás, ¿no? Entonces la placenta fúngica. ¿De centímetros? No, sí son centímetros. Y ya vamos a ver cambios. Eso es lo que vamos a ver para la siguiente clase en el pasito. Y creo que eso es lo que tenemos que ver cuando estemos en los niveles de noción. ¿Ok? Muy bien, nos vemos entonces en la siguiente clase.